Siéntate. Porque no- Ok, buenas tardes a todos los que estáis en esta parte y buenos días a los que estáis del otro lado del mar. En primer lugar, quiero agradeceros la estupendísima acogida que ha tenido nuestro debut como CTP en las redes sociales con este webinar. Somos 500 personas conectadas todas de 18 países del mundo, con lo cual estoy abrumada. No estaba nerviosa hasta que me he enterado del número de personas, de los países y de los líos estos de la tecnología, con lo cual espero olvidarme y sentir que estoy con vosotros. Los que me conocéis sabéis que no me gusta hablar que me gusta hablar con. Aquí todavía lo tengo peor, porque no solo no hablo sino que me veo a mí misma como si fuera Narciso reflejada en las aguas del lago. Menos mal que como no me siento Narciso, pues espero no perderme de verme a mí misma. Os cuento un poco el plan que vamos a tener. Mi idea es que durante una hora os toca oírme. Después haremos un breve descanso de 5 minutos. Vosotros podéis enviar si tenéis alguna pregunta para hacer y el resto del tiempo, la media hora que queda, la dedicaré a contestar las preguntas que hayáis hecho o por lo menos hasta donde nos dé el tiempo con las preguntas que hayáis hecho. Lo primero, sabéis que el tema que tratamos en este webinar es el duelo en tiempos de pandemia. Una cosa que me he propuesto y que tengo muy claro es que en todas las conferencias que dé, en todos los grupos que haya, donde seamos más de 2 o 3 personas, quiero dedicar un minuto de tiempo a que guardemos silencio por más de las 360.000 personas que han perdido la vida en el mundo y que parece que nos hemos olvidado de que hay 360.000 familias que están en duelo, en lo que vamos a ver a continuación, que yo llamo un duelo suspendido, un duelo pospuesto, porque es imposible vivir un duelo en las circunstancias sociales que tenemos. Por lo tanto, ahora guardamos un minuto de silencio. Gracias por compartir conmigo este minuto de silencio. Estoy segura que de alguna manera el silencio colectivo de 500 personas supondrá una energía que de alguna manera ayudará a que podamos entender un poco los difíciles momentos que estamos pasando. Si recordáis, hace no más de 3 o 4 meses hablábamos de la sociedad posmoderna, del fondo líquido, de cómo de alguna manera era difícil sostener figuras que nos permitieran sentirnos seguros en el mundo, y de pronto el 14 de marzo nos llegó la peste
y se nos alborotó toda la sociedad, todas las costumbres, todo lo que estábamos haciendo. Lo impresionante era que no daban los médicos ni los sanitarios daban abasto a poder contener el conjunto de enfermos y de personas graves que ingresaban en los hospitales. Y sé que en algunas partes del mundo, como creo que ocurre ahora mismo en México y como creo que está ocurriendo en Brasil, todavía seguís en esa terrible situación de no dar abasto a poder atender a cuantos los necesiten. Yo he estructurado un poco el tema del webinar de hoy en 6 puntos. Esto que estoy hablando, que es la introducción general. Después me gustaría definir la diferencia entre pérdida y duelo. Después quiero hablar de las circunstancias de fondo de las personas que ahora mismo tienen lo que yo he decidido llamar un duelo suspendido, las fases del duelo y las tareas del trabajo del duelo. Y por último, algunas tareas específicas que creo que deberíamos de tener en cuenta en estos tiempos de pandemia. Como decía antes, la sociedad se nos vino abajo, las costumbres se nos vinieron abajo y de alguna manera lo único que hicimos fue encerrarnos en casa, temer por nuestras vidas. Y sé de personas que llevaban a familiares al hospital, que entraban en el hospital y después no volvían a saber de ellos. Cuando intentaban llamar para pedir noticias de cómo estaban, o no podían conectar, o no se les atendía, o cuando ya conseguían atender, a que fueran atendidos, las respuestas que les daban era que había fallecido, pero que no le podían entregar el cuerpo porque estaba a 500 kilómetros, porque no había sitio para tenerlo en su ciudad ni para poder eh, utilizar un crematorio y entregarle las cenizas. Así ha pasado con prácticamente las 43.000 muertes que hemos tenido en España. Y cuando yo en televisión veo esas terribles fosas que abren en Nueva York o que abren en Brasil o que abren en otros países, se me ponen los pelos de punta porque creo que nos hemos olvidado de una cosa que es fundamental, que hasta esos pueblos antiguos a los que hemos llamado primitivos daban más dignidad y otorgaban más dignidad a sus muertos que lo que hemos estado haciendo y lo que hacemos en estos tiempos en donde, ok, el coronavirus nos ha sorprendido a todos, pero se nos ha olvidado por completo que por encima de cualquier cosa somos humanos. Entonces, lo primero que yo quiero distinguir es que para poder hacer un duelo, lo que hace falta es que haya un suelo social, un ground, que de alguna manera pueda sostener el sufrimiento y las tareas del duelo. Esto se ha venido abajo. De alguna manera, lo único que tenemos es incertidumbre, miedo, inseguridad, dudas. No tenemos ni idea de qué podemos hacer. Y digamos que en esto estamos más preocupados por casi nuestra propia supervivencia que por honrar a nuestros muertos. No es ahora el momento de hablar de ello, pero una de las cosas de las que yo me he dado cuenta hace un par de días es que creo que podríamos hablar que la sociedad tiene un duelo conjunto. Y de hecho estoy pensando y reflexionando porque creo que en general nadie ha hablado de que las sociedades como conjunto pueden entrar en duelo. Entonces, en este shock social, una serie de personas, una serie de familias han perdido a sus seres queridos. Y entonces ahora viene la diferencia importante entre pérdida y duelo. Pérdida es el acto físico.
a todas horas, en muchos momentos, día a día, con el paso de los días, todos los seres humanos tenemos muchas pérdidas. Una pérdida no necesariamente es un duelo, y es lo que yo he sostenido durante todo el tiempo que me ocupo de los duelos. Digamos que la pérdida es algo natural. Cuando alguna de las pérdidas que sufrimos lleva consigo un componente emocional muy fuerte, es cuando entonces podemos hablar de un duelo. Digamos que el duelo es la parte psicológica de una pérdida significativa. En este caso, y de lo que estamos hablando ahora, es de los duelos por la pérdida de un ser querido. Puede ser un padre, puede ser una madre, puede ser un hijo porque ha muerto gente joven y algún niño, puede ser un familiar cercano, la pareja. De alguna manera, todo esto sí lo podemos considerar un duelo. ¿Qué es lo que ocurre? En un momento de pandemia en el que de alguna manera nos recomiendan estar confinados en casa, estas personas que de otra manera podrían encontrar el apoyo de sus vecinos, de los familiares, del resto de la familia, para sostener juntos el dolor y el sufrimiento, se encuentran aislados en sus casas, sin poder haber hecho un entierro digno, sin poder haber acompañado a esa persona que estaba muriendo, sin poder haber hecho un funeral, y se encuentran aislados en casa con su dolor, con su sufrimiento, perdidos. Si recuerdo, y os recuerdo, las fases del duelo, según Elizabeth Kubler-Ross, que sabéis que de alguna manera es la pionera en los temas de duelo y de alguna manera es mi maestra, y aunque después han salido más teorías, yo sigo quedándome con la teoría y lo que escribe Elizabeth, lo que escribía Elizabeth Kubler-Ross. Las fases del duelo son el shock, la negación, la tristeza, la rabia, la negociación y la aceptación. Es obvio, y creo que todos sabemos que las fases no se dan milimétricamente. No podemos decir el primer mes corresponde al shock, el segundo mes corresponde a la negación, pero de alguna manera los psicólogos clínicos y los psicoterapeutas sí nos guiamos un poco por estas fases como indicadores de cómo van y cómo podemos trabajar con nuestros pacientes. Pues bien, volviendo a los duelos suspendidos, esas más de 350.000 personas fallecidas, esas 350.000 familias están en fase de shock. Todavía no entienden qué ha pasado, ni cómo ha pasado, ni por qué ha pasado. No tienen a quién recurrir. Ok, que tenemos los móviles y podemos hablar por teléfono, que por Skype podemos contar alguna cosa, pero la mayor parte de la gente no está en esas condiciones de hablar. Ni sabe cómo, ni tiene ganas. Si una persona mayor ha perdido a su marido o a su mujer, ¿vosotros creéis que sabe cómo manejarse con un móvil, con una tablet? No, anda perdida y confundida en su casa, sin poder entender nada, sin saber qué hacer. Creo que ese es el primer punto en el que nos tenemos que fijar. No pueden salir del shock porque no hay posibilidades de que nadie acompañe en este proceso. Porque esto nos lleva a una segunda cosa. Cuando alguien quiere, y yo recomiendo que trabaje el duelo, lo que debe hacerlo con un profesional. Amigos y familiares pueden aconsejarnos,
hablarnos con suavidad, decirnos que todo pasará, que la vida lo cura todo, pero eso no es trabajar el duelo, eso no es ayudar a la persona. Entonces, digamos que en estos momentos tenemos dos posibilidades de trabajo. O sea, el marco terapéutico solo tiene dos posibilidades. Uno, el trabajo online. Estoy convencida que hay muchos colegas que tienen mucha más práctica que yo en trabajar online, que les puede resultar fácil trabajar online, pero creo que como terapeutas Gestalt nos tenemos que replantear algunos principios de nuestra teoría, porque no deja de tener cierta frialdad el poder estar apoyando a alguien que está en su casa, no se sabe dónde, sintiéndose perdido. Pero es una forma de trabajo a tener en cuenta. Después veremos algunas claves. La otra posibilidad es el trabajo presencial. Es que la persona llame, nos pida hora, venga a la consulta y volvemos a lo mismo. ¿Qué se encuentra? Que alguien le recibe con mascarilla, que le recibe con una pantalla, que no le puede ni besar ni abrazar y que de alguna manera le va a tomar la temperatura, le va a hacer que use hidrogel. O sea, vuelvo a lo mismo. Esa persona se va a encontrar con que el encuadre es cualquier cosa menos cálida. No se va a sentir acogido en principio. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Ser capaces de salvar esa distancia, ser capaces de salvar la frialdad que podemos encontrar online y la frialdad que puede encontrar nuestro paciente cuando acude a la consulta. El otro día me decían, es que tendríamos que aprender a sonreír con los ojos y tendríamos que aprender a transmitir mejor con los ojos. Bueno, también tenemos la voz y lo primero que necesitamos es hacer que la persona se sienta cómoda, que la persona se sienta acogida. Y aquí, aunque va un poco casi a destiempo, sí meto un primer punto que creo que es importante que tengamos en cuenta para trabajar con las personas con un duelo suspendido. Yo en general siempre he dicho que el contenido no es lo importante de nuestro trabajo. Es importante, pero todos sabéis que es importante cómo dice lo que está diciendo, con qué tono de voz, con qué expresión del cuerpo, con qué expresión en la cara, pero el contenido no es muy importante. En este caso, y este es un punto especial del trabajo del duelo en situación de un duelo suspendido, es importantísimo pedirle a la persona que nos cuente la historia de sus dificultades, la historia de cómo ha sido todo el proceso hasta poder saber que su familiar ha muerto y que su familiar o le han entregado las cenizas o le han tenido que enterrar con dos testigos. Entonces, todos esos detalles que angustian a la persona, desde cómo entró el familiar en el hospital o cómo se encontró mal, todos esos detalles son importantes que la persona nos lo cuente. ¿Por qué? Porque en sus momentos de soledad estoy segura que la persona ha dado vueltas, dejando siempre a medias las historias de qué pasaba, dejándose mil fantasías en la cabeza. Y lo peor que hay en este mundo es dejar historias a medias. Porque cuando una historia no se gasta, la historia se repite y se repite y se repite, pero se repite solo al principio, se repite solo en un punto determinado y a partir de ahí se desvanece. Entonces,
nosotros vamos a convertirnos en el interlocutor válido para hacer que lo que era un monólogo interruptus se convierta en un diálogo entre dos seres humanos. Le podemos preguntar detalles, podemos preguntar cómo se sentía. Cosa importante es que le preguntemos ¿y cómo te sientes ahora que me lo estás contando a mí? Entonces, esto es importante. Yo el otro día decía que es fundamental construir no solamente el vínculo terapéutico, sino que es importante construir una narrativa que vincule a la persona en duelo con nosotros. A partir de ahí se puede tejer un suelo que nos va a servir para poder seguir con las demás fases y con los demás pasos del duelo. Y eso lo tenéis que tener muy en cuenta, que posiblemente el único sitio donde la persona se puede sentir segura es entre las cuatro paredes de la consulta o en el espacio de su casa y con la relación puesta en un ordenador o en una tablet o en un simple móvil. Y eso es fundamental. Ese primer punto. Después hay un punto que para mí es muy importante y que yo quiero que tengamos en cuenta. Y que esto fue algo que descubrí, no ahora con la pandemia, sino lo descubrí con mis queridos mexicanos cuando estuve allí en aquel terrible terremoto que tuvisteis hace unos años. Una de las cosas que me di cuenta es que cuando nosotros trabajamos en la consulta como profesionales, como psicólogos, como terapeutas, digamos que se supone que nosotros estamos centrados y bien autoapoyados y que nos sentimos seguros y bien. Pero aquellos días que yo estuve en México después del terremoto, me di cuenta que había algo que necesitábamos tener en cuenta y era que todos los profesionales que estaban ayudando a todos los damnificados del terremoto, todos estaban afectados por ese mismo terremoto. A lo mejor no estaban afectados de la misma manera trágica porque no habían tenido familiares que habían muerto, ni la desgracia de pérdidas personales y significativas en su vida. Pero ellos habían sido también estremecidos, entre comillas, por la tierra. Y eso me ha servido de experiencia para ahora, en el trabajo con los duelos suspendidos o con cualquier forma de trabajo terapéutico que hagamos. Y es que los psicólogos, las psicólogas, las terapeutas, no estamos excluidos de este shock que se ha producido a nivel social. Lo que quiere decirse es que nosotros tenemos que ser conscientes también de nuestros miedos, de nuestras inseguridades, de las dificultades que podemos tener para sentirnos seguros, para venir e irnos cada día a nuestro trabajo, para cuando vamos a la compra. Entonces, eso es un punto que también tenemos que tener en cuenta. Y una de las cosas que pienso, y es que además de los duelos suspendidos, si solamente vamos a trabajar con alguien en duelo, necesitamos tener en cuenta que esa persona, igual que nosotros, posiblemente tengamos un trauma y no podemos ni siquiera hablar de shock postraumático, porque el trauma no ha pasado. Seguimos en un estado de inseguridad y de zozobra. Entonces, para mí es importante que los profesionales no juguemos tontamente para vencer nuestros propios miedos y nuestras propias inseguridades, nos dediquemos a salvar, entre comillas, y a tratar de ayudar a algunos que consideramos que están peor que nosotros. Porque sabéis que eso no funciona.
sabéis que eso no es lo que de alguna manera los terapeutas gestálticos hacemos. Necesitamos saber que nosotros estamos centrados y que no estamos utilizando a nuestro paciente eh, para nuestros propios fines. Digamos que la sesión de terapia siempre nos enriquece tanto al paciente como al terapeuta, pero la sesión de terapia no puede ser la forma en la que nosotros superemos nuestros miedos y nuestros temores. A raíz de eso, también una de las cosas que yo recomiendo es que tendría que haber grupos de profesionales, pero grupos de profesionales, vamos a ver, para hacerse autoapoyo. Puede que de alguna manera pueda ser para hacer una supervisión, pero no estoy hablando de una supervisión. Estoy hablando de un grupo de terapeutas gestálticos a ser posible, pero que nos reunamos como personas para hablar de nuestros miedos, de nuestras inseguridades, de cómo como personas hemos temido por nuestra vida y qué dificultades hemos encontrado en estos 2 o 3 meses donde el virus era más virulento y sentíamos que había más peligro. Creo que es fundamental. Algunos que os habéis formado en duelos conmigo, sabéis que yo recomendaba que en los hospitales, especialmente en la planta de cuidados paliativos, el personal sanitario debía de tener un espacio de reunión y de reflexión para hablar de sus sentimientos con respecto al trabajo que estaban haciendo. No tanto un trabajo formativo, sino un trabajo emocional. Pues bien, aquí es importante que los terapeutas, y creo en general, trabajen o no trabajen con duelos, creo que sería importante que hubiera unos grupos de apoyo donde, que pueden ser de autogestión, por decirlo de alguna manera, entre iguales, que sirvan para apoyarse no la parte teórica, no las dudas, no la parte profesional, sino la parte emocional de nosotros como seres humanos. Entonces, si os dais cuenta, hemos visto un poco el setting, cuál es el sitio de trabajo que podemos tener ahora. Estamos viendo que nosotros como terapeutas necesitamos ser capaces de ocuparnos de nosotros mismos y tener un grupo de referencia como fuente de apoyo, que es fundamental. Y estamos viendo también cómo la persona en shock lo que necesita es con nosotros que podamos co-construir un vínculo terapéutico y un vínculo narrativo. Un vínculo donde esa persona pueda hablar sintiéndose apoyada, sintiéndose oída, sintiéndose escuchada. Que paso a otro tema y es cuáles serían los trabajos que tendríamos que hacer del duelo. Y como no quiero equivocarme, los tengo aquí escritos y os los voy a leer. Todos sabemos que las fases de las tareas del duelo, no las fases, son 5. Lo primero es que el paciente necesita ser consciente y aceptar la realidad de la pérdida. En segundo lugar, necesita elaborar las emociones y el dolor de la pérdida. En tercer lugar, necesita adaptarse a un mundo en el que el fallecido ya no está presente. Después, necesita recolocar emocionalmente a la persona fallecida, porque si ahí me pongo un poco técnica, supondría el punto más importante y posiblemente el más difícil de nuestro trabajo con el duelo, y es trabajar con la función personalidad del paciente. ¿Por qué?
porque una parte importante, digamos, del duelo es que hay mucho, como diría nuestro querido PHG, hay mucho que destruir y hay mucho que asimilar. Pero en ese mucho que destruir y mucho que desestructurar y asimilar, es algo que está en la función personalidad, es donde está nuestra historia con esa persona fallecida, nuestras experiencias, nuestros encuentros, nuestros desencuentros, nuestros momentos felices, y eso tiene que ver con la lealtad. Y la lealtad es un aspecto importante que tenemos los seres humanos. Por lo tanto, este punto de recolocar emocionalmente a la persona fallecida tiene una gran y vital importancia. Y el último punto que es importante es reconstruir la línea del tiempo. No me voy a poner a hablaros de Husserl y la fenomenología y el concepto del tiempo en los seres humanos, pero digamos que sin ser muy conscientes, los seres humanos nos manejamos con una línea del tiempo construida de una manera abstracta. Creo que no es aquí el momento de entrar en muchos detalles, pero es como si tuviéramos alrededor de nuestra cabeza, a la altura de los ojos, un semicírculo en donde de los ojos para la izquierda, las personas que son diestras de ojo, tenemos el pasado. Y del ojo derecho a la derecha, el semicírculo lo que hace es corresponde a la línea del futuro. Digamos que en el intervalo entre los ojos es donde estaría nuestro presente. Un poco por la idea, por ejemplo, si yo os pregunto qué habéis hecho la semana pasada, si sois conscientes, lo que vais a hacer es mirar para la izquierda o vuestros ojos van a mirar para la izquierda. Si yo os pregunto, perdón, si os pregunto qué vais a hacer en el mes de agosto, si os dais cuenta hasta mi mano se me va para la derecha, de alguna manera tendemos a mirar para la derecha. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en una situación de duelo? En la situación de duelo, el presente, el fragmento que corresponde al presente, se hunde. Y el futuro se hunde también. Y entonces, curiosamente, por el aquel de la autorregulación organísmica, la línea tiende a reestructurarse. ¿Pero cómo se reestructura? Así. La parte del pasado se pone aquí. ¿Y qué es lo que ocurre? Aquí tenemos casi, diríamos, imágenes obsesivas. Nuestro presente, una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, vuelve sobre el pasado. Cuando antes os comentaba la importancia del vínculo terapéutico y la importancia de la narrativa, es porque de alguna manera, si el paciente me está contando a mí qué es lo que ocurrió cuando le ocurrió la desgracia, está empezando a construir muy pequeñito una línea del presente, el trocito del presente. ¿Por qué? Está contando en el presente a mí que estoy aquí y ahora algo que ocurrió en el pasado, con lo cual de alguna manera empieza a construirse. Pero ¿qué ocurre? A eso se le tiene que unir el que de alguna manera eso le hace ser consciente de que la persona fallecida ya no está. Y eso es lo que, digamos, es una fase en donde la persona le entra una angustia terrible, porque el cerebro le mete fogonazos de recuerdos, pero va desdibujando la imagen de la persona. Eso, digamos que desde nuestro concepto de la teoría del self,
es que de alguna manera empiezan a desdibujarse las lealtades, que tiene que recolocarse la persona de otra manera. Pero la persona que está en duelo lo pasa muy mal, porque lo que cree es que esta reestructuración del fallecido lo toma como que le está olvidando. Y es un momento de gran angustia para la persona. Es un momento muy delicado, digamos que casi podríamos considerar que es la fase de tristeza, porque de alguna manera siente que está perdiendo que está perdiendo un contacto, no sé si es una buena palabra para utilizar, pero que está perdiendo vínculos con quien ha fallecido, lo que le hace sentirse como un traidor y que cómo puede ser posible que le esté olvidando. Por supuesto, nosotros como terapeutas no le podemos jurar a nadie que nadie olvida a nadie, pero sí necesitamos ayudar a la persona a que entienda que nunca va a desaparecer de su experiencia, nunca va a desaparecer de su vida, nunca va a desaparecer de sus recuerdos, porque de alguna manera forma parte de su vida. No habrá un vacío en su vida. Digamos que indudablemente la vida la llenará de otra serie de actividades y experiencias, pero digamos que las personas a las que queremos, aunque se vayan de nuestra vida, nunca dejan un hueco vacío lleno de oscuridad y de negritud. De alguna manera, ahí tenemos las buenas experiencias vividas y esas siempre van a estar ahí. Entonces, el tema último que quedaba, el de reconstruir la línea del tiempo, a partir de ahí después, digamos que empieza a elaborarse un poco el futuro. ¿Y cómo se reelabora el futuro? Otra vez, un poco como había dicho antes, que parece que el terapeuta somos el ombligo del proceso del duelo. No somos el ombligo del proceso del duelo, pero de alguna manera somos el presente constante que avanza hacia el futuro. ¿Qué quiere decir? Antes decía, es importante que la persona cuente lo que le ha pasado, porque me lo está contando en presente aquí y ahora a mí. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Si nos vamos a ver semanalmente, de alguna manera el paciente está pensando qué es lo siguiente que me va a contar. Aunque no piense en mí en el resto de la semana, cuando tiene que venir o tiene que conectarse conmigo, de alguna manera está anticipando eso. Y eso pequeñito será, pero será el futuro. Con lo cual, de alguna manera, estamos colaborando a construir esa línea del futuro. Entonces, dicho esto, porque veo la hora y la hora pasa a toda velocidad, quiero decir y quiero sugerir algunas tareas específicas para los duelos suspendidos. Para mí una cosa importante, bueno, a lo mejor soy muy primitiva, son las necesidades básicas. Me explico. Una persona, generalmente en un duelo, le cuesta dormir, no quiere comer absolutamente nada, no hay nada que la distraiga, no hay nada que le haga cuidarse. Creo que eso es una tarea especial también en los duelos suspendidos. No es una pregunta de cotilleo preguntarle cómo come, cómo duerme, cómo va el aseo personal. ¿Por qué? Porque, a ver, esas tres necesidades básicas son las necesidades que nos mantienen vivos. La persona en una situación de duelo, lo único que quiere es morir, ni siquiera se plantea morir. O sea, no tiene el más mínimo interés por la vida.
Entonces, una de las recomendaciones es que es bueno que nos ocupemos de cuánto tiempo duerme y cómo duerme. Por ejemplo, yo me acuerdo haber trabajado con una mujer que había fallecido su marido y me decía que el único sitio donde podía dormir era si dormía en el lado de la cama de donde dormía su marido. Estupendo. Digamos que de alguna manera acabamos haciendo hasta una broma, que era nuestra complicidad sobre ocupar el sitio, porque eso le daba tranquilidad y se sentía arropada. Lo importante es que pueda recuperar algunas horas de sueño. Es importante no que se dé grandes atracones de comida, pero a lo mejor es el momento para que coma algunas de las cosas que no se suele permitir en conjunto, en general. Por ejemplo, algo que tenga muchas calorías o que le gusta muy especialmente el dulce. Ok, que coma eso, que coma 4 o 5 veces al día pequeñas cosas que le puedan alimentar. Pero nosotros como terapeutas tenemos que estar atentos a llevar un poco el control de sus comidas. Casi que piense un poco en nosotros, no es crear ninguna dependencia, que piense un poco en nosotros cuando sea la hora de comer, o la higiene personal, o todo esto, vuelvo a lo mismo, es necesario que lo tengamos en cuenta porque de alguna manera es como si esa persona en ese momento, su función yo, su capacidad de ser adulto, la tiene muy disminuida. Y digamos, es como si nosotros nos convirtiéramos temporalmente un poco en su yo auxiliar o en su adulto auxiliar, como una manera de sostener ese suelo que le está fallando. Otra cosa que yo recomiendo es que le podemos pedir a la persona, si le gusta escribir, si tiene facilidad, si no es una complicación, que escriba una especie de diario. Yo esto no lo he pedido nunca en situaciones de duelo. Si sabéis que he podido pedir que escriban cartas a la persona que ha muerto. En estas situaciones creo que es precipitado hacer esta petición, pero a cambio sí pido que escriban una especie de diario, que escriban cada día cómo se sienten, eh, qué molestias encuentran, eh, cuáles son los momentos más difíciles del día, qué recuerdos le vienen a la cabeza, porque acordaros lo que os comentaba antes, el duelo suspendido se caracteriza porque no hay un apoyo social, porque no hay un fondo donde poderse sentir arropado. El hecho de que pueda escribir y que luego nos traiga el cuaderno y de alguna manera lo pueda compartir con nosotros, vuelve a ser este tejido, este coser entre su mundo y nuestra sesión de terapia. De alguna manera es entretejer, aunque sea un puente pequeño y un puente casi a lo Indiana Jones, de estos de tablitas, ya, pero es que esos puentes se pueden cruzar, esos puentes unen dos terrenos hasta entonces inaccesibles. Entonces, tenemos importante que cuente la historia, tenemos importante que escriba, y nosotros como terapeutas, sabéis que nuestra tarea es estar atentos a cómo nos dice lo que nos está diciendo, con qué tono de voz, con qué expresión de la cara, porque esas son nuestras pequeñas devoluciones que podemos tener en cada sesión. Devoluciones que le van a permitir a la persona saber cómo puede hacer para autosostenerse cuando no esté con nosotros. Creo que son
los puntos principales. Tengo aquí mucho más rollo para contaros, pero bueno, parece ser que estamos a 10 minutos de acabar. Bueno, pero no quiero, vamos a ver, no quiero acabar, tengo mucho, no quiero acabar sin, por un lado, una cosa más, y la cosa más es decir que además de mi recomendación a los grupos de autogestión de terapeutas, creo que como terapeutas gestálticos podríamos ofrecer nuestro trabajo a sanitarios. Sanitarios entra cualquier persona, desde quien limpia las habitaciones, pasando por camilleros, auxiliares, enfermeros y médicos. Creo que podríamos ofrecerles grupos para gestionar el duelo raro, entre comillas, porque aquí no sería ni suspendido, ni posiblemente por un familiar suyo, pero son unas personas que se han visto y se ven abocados a tener que trabajar en una situación de estrés horroroso, de haber podido medio mal acompañar a todas las personas que se morían sin que ellos pudieran hacer nada ni pudiera hacerlo ningún familiar. Creo vamos a ver, que por fuerza esto les ha tenido que impresionar y les ha tenido que dejar muy afectados. Creo que una parte del trabajo es poder ofrecer apoyo, porque creo que es una labor que podemos hacer los terapeutas. Hay más los gestálticos que se nos da muy bien trabajar con las emociones. Últimamente, y casi voy a contar una especie de chiste, el otro día me llegaba un meme o como se llamen esas cosas, que ponía en una reunión de periodistas, alguien dijo necesito un médico y 4 levantaron la mano. Me hacía gracia, porque si hubieran preguntado por un virólogo, hubieran levantado otros cuantos la mano. Si hubieran preguntado por un especialista en cardiología, hubiera también levantado uno la mano. Pero yo pensaba, si hubieran preguntado quiénes son terapeutas, quiénes son psicólogos, creo que hubieran levantado absolutamente la mano todos los periodistas. ¿Por qué? Porque ahora todo el mundo sabe dar consejos, todo el mundo ve la parte psicológica, todo el mundo opina de cómo se tendría que hacer emocionalmente la historia. Todo el mundo... Vamos a ver, no es así, no es así. La psicología, la parte emocional, el alma de los seres humanos es algo mucho más que dar un buen consejo o que darle una breve charla. Creo que podríamos ofrecer esto como una actividad para que pudiera encontrarse fácilmente un nuevo apoyo y una nueva seguridad que permita a la sociedad avanzar, no sé hacia dónde, porque a mí lo de la nueva normalidad me pone los pelos de punta, porque si es nueva no es normalidad y si es normalidad no es nueva, pero sí de alguna manera avanzar con solidaridad, con responsabilidad, porque mucho me temo que, bueno, los seres humanos somos como somos. Pero si antes decía que esto va empezando a pensar que la sociedad, como sociedad, tiene un duelo, creo que estamos como sociedad entre la negación y la rabia. Y creo que eso no es un buen futuro para que nos sintamos seguros y tengamos tranquilidad. Veo que estoy por acabar y ahora sí quiero dedicar unas palabras, porque estoy segura que entre vosotros, seáis terapeutas o no, seáis profesionales o no, también estoy segura que habéis perdido a alguien querido en vuestras vidas. Hay dos cosas que quiero deciros. Una, y que me gusta decir siempre,
es que a mí me gusta la frase que los romanos antiguos, ponían en las tumbas de sus seres queridos. Y lo que ponían en la tumba era sit tibi terra levis. La traducción literal es que la tierra te sea ligera. Yo prefiero decir que la tierra te cuide por mí. Pensar que vuestros familiares estén donde estén, la tierra les cuida un poco por vosotros. Y después quiero decir otra cosa que me parece que a mí me consuela. Un día leí una leyenda, una historia compartida por israelitas y por musulmanes. La historia dice que cuando Dios creó el mundo, empezó a repartir tareas a todos sus ángeles. Y Dios pensó que tenía que elegir un ángel que fuera el ángel de la muerte. No tuvo que pensar mucho y el resto de los ángeles le ayudaron. Todos le dijeron, y él lo tenía muy claro, que iba a ser Azrael. Porque parece ser que Azrael es un ángel guapísimo, con una voz súper tierna y con unos ojos llenos de amor. La leyenda dice, insisto, tanto para judíos como para musulmanes, que cada vez que una persona muere, está Azrael tendiéndole la mano, hablándole con cariño y mirándole con amor. Espero que vuestro sufrimiento no vaya a pasar solo por oír esto, pero espero que se os suavice el alma pensando que ninguno de ellos ha muerto solo, sino ha muerto acompañado y llevado de la mano de Azrael. Acabo. Muchísimas gracias a todos. Espero que dentro de que ya os pudiera sonar todo lo que he dicho, os haya servido para recordarlo y os haya servido como una forma de apoyo. Y ahora vamos a parar 5 minutos y después retomamos la media hora de preguntas. Bienvenidos de nuevo, bienvenidas de nuevo. Nos toca el rato de las preguntas. Tú dices, Belén. Voy. Neus comenta que cómo se puede ayudar al personal sanitario que ha acompañado a morir a tantas personas o han vivido tantas pérdidas. Esto es un poco lo que comentaba antes, es crear un grupo de apoyo, no más de ¿qué? 6, 8 personas, tampoco si es muy multitudinario no va a lucir, es preferible hacer varios, y es hacer que cuenten lo que han vivido, es un poco casi como lo del trabajo de los duelos, que cuenten un poco alguna situación que les ha desbordado. Seguro que van a llorar, seguro que se van a emocionar. Lo que es importante es que nos fijemos en la fenomenología que tiene ese sanitario en ese momento para eso que sabemos hacer también, que sabéis los que me conocéis que yo le llamo batir el ello, y es algo así como decir, mira, te veo ahora así y me parece que estás sintiendo angustia o que estás sintiendo miedo o que estás sintiendo, y ver un poco en la fenomenología, por una parte, cómo dice lo que dice, pero luego cómo puede esa persona autoapoyarse. Y de alguna manera hacer yo qué sé, un grupo que pueden ser que 2 horas, no sé si disponen de más tiempo, 2 o 3 horas, que puede ser semanal, eso es algo a acordar. Creo que eso sería lo básico. Belén.
La siguiente pregunta la hace Alicia y comenta que si un grupo Valint sería posible o estaría bien. Un grupo Sí, de... sí, sí, sigue, Belén, acaba. Un grupo de, nos has dejado a medias. No, es un grupo Valint. Que sí, sí, perfectamente. Pero bueno, si alguno tampoco sabéis la técnica Balín, no importa. Un grupo gestáltico es fantástico. Digamos que lo que es importante es que haya la posibilidad de ofrecer a los sanitarios su espacio para poder compartir la angustia y los momentos difíciles que han pasado, tanto viendo morir a tanta gente, intentando salvar a tanta gente y luego temiendo por su vida. Porque en España tenemos un montón de sanitarios que han muerto por salvar a otros contagiados. Sí, perfecto. Sole plantea que si hay una persona que se siente culpable por no haber estado en el momento de morir su madre y se castiga con eso, ¿sería un poco el enfado por haberse ido cuando él no estaba con ella, como un resentimiento, aunque no ha sido ahora con el COVID, pero bueno, es una situación que está viviendo? No, yo no, a ver, creo que lo estás diciendo para los que somos terapeutas gestal, lo estás tomando como una retroflexión. Estoy enfadada contra ti porque te has muerto y entonces lo que hago es que me lo vuelvo contra mí y me siento culpable. Eh, no, creo, a ver, se utiliza un término que nos lleva a otro lado, pero es más como si se hubieran quedado asuntos pendientes, cosas sin decir entre la persona que ha muerto y el que se siente culpable. Porque de alguna manera es como si todos, afortunadamente, tenemos un poco la idea de que somos inmortales. No vamos nadie con la angustia de que la muerte nos pisa los talones. Entonces, digamos que muchas veces somos conscientes de cosas que podríamos decir que no decimos, y otras veces ni siquiera somos conscientes de cosas que queremos decir a un otro, un padre, una madre, un hermano, y no somos ni conscientes. Cuando esa persona muere, es como si del fondo pasara a primer plano, eh, vuelvo a lo mismo, sin ser muy consciente, una serie de cosas que hubiera necesitado uno oír o decir. Y eso se puede trabajar en terapia. No tanto, vamos a ver, los que hagáis sillas calientes podéis hacer sillas calientes. Los que no hacemos sillas calientes, siempre le podemos pedir al paciente o a la paciente que se siente culpable, es algo así como decir, vamos a ver, ¿me querrías decir a mí qué cosas te hubiera gustado decirle que no has dicho o qué cosas te hubiera gustado que te dijera que no te ha dicho? Y lo que vaya saliendo es lo que se puede trabajar de forma fenomenológica. Juan dice que le gustaría saber cuáles son las razones para que normalmente no se suele dar terapia para casa a los pacientes desde el modelo gestáltico, pero sí que es recomendable en estos momentos. Y es que en estos momentos tenemos un auténtico caos. Yo muchas veces que me han preguntado lo de la terapia online, eh, yo no tengo muy claro cómo podemos hacer terapia online, terapia Gestalt online, porque, vale, la terapia Gestalt será una terapia basada en la experiencia y está claro que teniendo a alguien enfrente, claro que hay una experiencia. Eh, pero somos holísticos, trabajamos con todos los sentidos. Entonces, bueno, digamos que creo que estamos en un tiempo ni siquiera de transformaciones. Creo que estamos en un tiempo de intermedio en donde o trabajar online o ir a la casa de un paciente a hacer terapia,
tendríamos que buscar la mejor manera de hacer la mejor terapia. Lo que sí ahí recomendaría es que si se va a casa de un paciente a hacer terapia, haya un espacio fijo, o sea, no sea de hoy te veo en el salón con un cafetito, mañana es que los niños chillan y entonces nos vamos a ver en el dormitorio, porque eso es un lío, sino que habría que fijar un espacio con la mayor intimidad posible, porque es lo mismo que ocurre online. Muchas veces el problema de la terapia online es de qué intimidad tiene la persona que está en el otro lado. Que si tiene una casa grande, pues a lo mejor tiene al resto de los familiares encerrados en una habitación. Pero yo no sé si ahí hay mucha posibilidad de intimidad. Entonces, volviendo a tu pregunta, Juan, si sería crear un espacio terapéutico que siempre fuera el mismo, que de alguna manera las condiciones fueran las pactadas por el terapeuta. Insisto, no vale un café, ni una Coca-Cola, porque no es una visita social, y que siempre fuera de la forma más íntima y más aislada posible, de momento. Después, cuando empecemos a poder salir y de alguna manera a retomar las costumbres que teníamos, las más parecidas a las que teníamos antes, será el momento a lo mejor de que esta persona se pueda desplazar a la consulta. La siguiente pregunta es de Cristina y comenta que una persona que empieza a sentir el sentimiento de deslealtad, ¿cómo puede seguir avanzando en su proceso? Sí, un poco vuelvo a lo que comentaba antes. Que me caigo, se me cae la mesa. Vuelvo a lo que comentaba antes. A los que sois como yo, unos fervientes seguidores de nuestro libro básico, el PHG, el libro de Paul Heatherline y Goodman, solo en el capítulo 8, que es curioso, es el capítulo de la agresividad, es el único capítulo en el que habla del amor y que habla de los duelos. Y hay una frase que en general a la gente le pone un poco nerviosa, porque dice que en el duelo, y repito lo que dije antes, hay mucho que aniquilar y mucho que desestructurar, que destruir. Vamos a ver, no es que de forma específica a la persona le tengamos que decir, perdona, vas a entrar en la fase de aniquilar y de destruir, sino que es algo que surge. Por ejemplo, hay un momento en el que no somos los terapeutas lo que le planteamos a la persona qué has hecho con las cosas de la persona fallecida o cómo estás reestructurando tu casa si vivían juntos. Pero de alguna manera es algo que surge, que pregunta, que la persona dice, perdonad por la tos, estoy tan desacostumbrada a hablar más de 5 minutos que voy a perder hasta la voz. Pues sí, vuelvo. Que de pronto dice, tendré que hacer algo con la ropa de mi pareja, o tengo una serie de cosas que tendría que mirarlas, y lo dice condicional. Eso para nosotros es un indicador, como he dicho antes, cuando la persona se angustia porque no puede recordar detalles de la cara de la persona fallecida, es otro indicador. Es un indicador de que la lealtad está cambiando de sitio, por decirlo de alguna manera. Porque en el fondo, a ver, no es que se es desleal, es que la lealtad ocupa otro sitio distinto en nuestra vida, la lealtad hacia esa persona. Entonces, digamos que cuando la persona plantea es que tengo un montón de ropa y qué, es el momento de preguntarle qué has pensado, qué estás pensando ahora, qué te gustaría hacer con ella, cómo. Entonces, de alguna manera, es como ir desgajando. Es como si la lealtad fuera un algodón y lo que va haciendo el paciente es arrancar pedacitos, digamos, de ese algodón para recolocarlo o simplemente, digamos, para tirarlo, por doloroso que suene.
Giselle pregunta cómo trabajar el duelo suspendido con adolescentes. Sí, sé que una cosa de la que no he hablado durante toda la hora ha sido el trabajo de duelo con niños y adolescentes, porque creo que hablar 5 minutos es como no hablar, es simplemente hablar de ellos como si no merecieran más de 5 minutos. Digamos que el trabajo con adolescentes, como siempre, hay que ver quién es la persona que ya no está en sus vidas, generalmente afecta a padre, a la madre, a un hermano y por especiales vínculos a alguno de los abuelos. Es un poco el mismo tipo de trabajo. Es el trabajo de pedirle qué piensa, qué imagina. Es un poco lo mismo que he dicho. Cómo cree que ha sido la historia. Lo que vamos a ver es que a veces están llenos de imaginaciones tremendas y de mucho sufrimiento. Si somos conscientes de que hay algo que no es así, nuestra obligación es darle la información pertinente. Me explico. Un adolescente está formando, que ya tiene una buena función personalidad, pero le falta mucha información de la vida. Entonces, cuando nos está explicando cómo imagina él que ha pasado, bueno, los adolescentes en general son muy dados a una imaginación muy florida y generalmente bastante truculenta. Lo que necesitamos ahí es contrastarle cómo es la realidad. Cuento un ejemplo, posiblemente digan, no, es que estoy seguro que a mi abuelo lo han metido en poco menos que en la habitación de las escobas y le han dejado ahí tirado y le han dejado... A ver, estos días hemos oído cosas terribles en televisión de que cosas han pasado con nuestros mayores. Pero dentro de la falta de atención, de la falta de cuidados, nadie, digamos, la persona que estaba muriendo se ha podido sentir solo, se ha podido sentir abandonado. Creo que es más la idea de los vivos que la del moribundo, porque creo que morirse, a ver, por un lado no es fácil, pero por otro lado creo que no es difícil. Pero los adolescentes imaginan muchas cosas terribles. Necesitamos decirles la realidad, que puede que haya estado solo, que puede que no hubiera nadie, que puede que estuviera en una habitación con la puerta cerrada, pero que nadie, ¿cómo voy a decir yo? Es que no es hacer de menos, porque de menos sí que han hecho un montón. Nadie ha hecho nada feo, por decirlo de alguna manera, con la persona que ha fallecido. Entonces, el punto fundamental, digamos, de diferencia es trabajar un poco con las fantasías lúgubres que tengan los adolescentes. Belén. Verónica pregunta que si crees que sería posible apoyar a su familia a distancia por la pérdida de un familiar siendo ella la terapeuta. Sí, pero yo te diría que, a ver, que no trabajes con ellos como terapeuta. Digamos que si los familiares lo que quieren hacer es un proceso de terapia, seguro que conoces a alguien que esté cerca de tus familiares o que tú le conozcas de cualquier otra cosa y que le recomiendes para que hagan ese trabajo terapéutico. Lo que tú sí puedes hacer es hablar con ellos casi un poco como la versión de grupo que yo comentaba antes, de grupo de terapeutas. Bueno, pues hacer un grupo familiar donde todos entrarais en el proceso, tú como una más, aunque quizá tuvieras que apoyar intervenciones de fondo, pero no como terapeuta, porque creo que ni iba a ser bueno para ti ni para tus familiares.
Cristina plantea que si en momentos de crisis el llanto es terapéuticamente positivo o puede llevarnos hacia atrás. No, no, no. El llorar siempre es positivo. Mm. Y dos cosas. Primero, el paciente que llore todo lo que quiera. El llorar desahoga y quita la tensión. Y quita la tensión del estrés traumático que tenemos. Ahora la otra parte. Esto que yo digo a veces que suena como a serial de televisión. Acordaros, los terapeutas también lloramos. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver, oímos relatos terriblemente dolorosos y en estas situaciones mucho más dolorosos. Es inevitable que nos conmovamos. No quiere decir que nos tengamos que conmover siempre. O sea, no es mal terapeuta el que no se conmueve o no llora, pero hay situaciones y momentos en los que de alguna manera se nos saltan las lágrimas y lloramos. No hay ningún problema en dejarnos llorar. Lo importante es acordarnos de que estamos en una sesión de terapia, que no estamos con un amigo o con una amiga. ¿Qué quiere decir? Nuestro llanto es un llanto que acompaña, no es un llanto que sustituye el trabajo terapéutico o el sufrimiento del paciente. Entonces, digamos que se nos pueden saltar las lágrimas y nos podemos sentir conmovidos, pero lo que necesitamos es tener el suficiente autoapoyo como para no perder de vista que somos los terapeutas. Pues Belén plantea cómo poder apoyar a personas de la tercera edad que están viviendo la angustia del confinamiento y tienen miedo a morir. Casi es un poco a la pregunta que hacía, creo que era Verónica, de si se podía hacer terapia en la distancia a los familiares. A ver, creo que sería bueno recomendar un terapeuta. Entiendo que posiblemente la persona que tiene miedo a morir ni tiene interés en tener un terapeuta, ni tiene un interés en ver a ningún desconocido en su casa, ni de verlo online, ni de verlo de ninguna manera. Pero creo que sería la mejor forma de ayudar. De alguna manera, hacer de terapeuta de alguien cercano es muy complicado y es muy difícil, pero para las dos personas, tanto para el que va a hacer de terapeuta como para el familiar. Porque, a ver, no es algo así, porque iba a decir, porque es que se acaba faltando el respeto. No, no es tanto que se acaba faltando el respeto, sino que no existe esa ¿qué? Neutralidad, digamos, como para poder tener una cierta autoridad en lo que apoyamos a otro en su miedo a morir. Laura plantea que de qué manera se puede trabajar la línea del tiempo cuando acompañas un proceso de enfermedad donde, según a ella le parece, lo que desaparece es el futuro. A ver, entiendo que la enfermedad es como si fuera una enfermedad grave o catastrófica o como quieras llamarle. Y hay una cuestión, digamos que ahí no se rompe la línea del futuro. El problema es que, digamos que, si volvemos a la línea del futuro, es como si estas líneas de las que hablaba antes estuvieran formadas por pequeñas diapositivas que van creciendo de tamaño. Digamos que el problema de una persona que tiene una enfermedad grave es que construye y destruye imágenes en el futuro. Entonces, es como si intentara alargar, digamos, el futuro. De dentro de 5 años voy a hacer, inmediatamente, digamos, la imagen se colapsa porque no sabe si dentro de 5 años va a poder estar vivo. En realidad, como funcionamos los humanos, acordaros es que lo que nos importa es el next. Lo que quiere decirse es que
sí podemos diseñar qué vamos a hacer dentro de 3 horas y qué vamos a hacer cuando acabemos este webinar. Eso es una imagen construida en el futuro. O mañana por la mañana, ¿qué podría yo hacer? Posiblemente siempre con una letra pequeña, y es si estoy vivo. Pero hay una cuestión, es que con una persona con una enfermedad catastrófica, lo fastidiado es que digamos que la idea de la muerte, de que somos seres temporales, que está en segundo plano, que está en el fondo de nuestras experiencias, sube no necesariamente a primer plano, porque si surgiera a primer plano, lo que va a tener la persona es lo que se llama una neurosis noógena, una neurosis existencial, que definió estupendamente bien Viktor Frankl. Digamos que el problema es que está como a medio camino entre el fondo y la figura. ¿Qué quiere decir? Determinados acontecimientos del futuro, en un tiempo más o menos largo, es como si se viera la sombra de la muerte. Lo que pasa es que eso se puede tomar como ansiedad y eso sí se puede trabajar con la persona, digamos, como para que de alguna manera esa sombra de la muerte la pueda conjurar, a ver, no con un mantra, pero la pueda conjurar como de, ya, es que a lo mejor no amanezco mañana, ya, a lo mejor ninguno de nosotros amanecemos mañana, o yo no amanezco mañana, pero digamos lo que no podemos tener es ese pensamiento de la sombra de la muerte. Entonces, cuando aparece, eso sí lo podemos trabajar terapéuticamente. El que digamos que cuando aparezca podamos echarla al fondo, aunque no baje demasiado al fondo y vuelva a aparecer para lo siguiente. Pues, Carmen, por cuestión ya de tiempo, son las 7:30, Sí, hay muchas preguntas, no sé si te parece que haga 2 más y ya cortamos. A mí, La sabes que el siguiente, tiempo se me olvida. sí, Siguiente pregunta. hay muchas preguntas, sí, pero Sí, no, pues, no a ver, podemos. No. pues a ver. La siguiente es de Leslie, que dice que en psicología de emergencia, ¿cómo se puede abordar el duelo? ¿Te refieres el tener que ir a un sitio donde de alguna manera ha ocurrido una catástrofe? A ver, creo que lo fundamental es el apoyo de los supervivientes. Y ahí siempre cuento una anécdota que, que la recuerdo con especial cariño, porque en un curso que di en Italia, en Sicilia, en el Instituto de Margherita Españolo, tuve un grupo de personas que pertenecían a lo que aquí en España sería salvamento marítimo. Y hacían exactamente esa pregunta, que qué podían hacer cuando rescataban gente de una patera en donde la mitad de los que viajaban en la patera habían muerto y eso a veces era el marido o la mujer de uno de ellos, uno de los hijos. Y yo contestaba que parecía muy tonto, pero que la mejor forma de apoyo era eh, envolverlo en una manta, preparar 2 cafés, ponerle un vaso de café a la persona a la que quería apoyar y quedarse con otro café, aunque el café no sea bueno, ponga nervioso. Y me miraba y una de las chicas aquellas me decía, ya, pero parece un poco raro, es que no sé qué decir en ese momento. Digo, ¿y no podrías decirle que no sabes qué decir? Me sentí muy conmovida porque volví, no sé si fue 6 meses después, un año después, y esta mujer me estaba esperando y me dijo, Carmen, no me lo puedo creer, hice esto, dice, y lo he hecho muchas veces, pensando, creyendo más en ti que en aquello podía ser eficaz. Y cuando lo cuento me conmuevo yo. Dice, fue increíble. A los meses apareció uno de los que habíamos salvado
que habían pasado 2 o 3 meses, que estaba en otra situación. Dice que había estado removiendo Roma con Santiago para dar conmigo y agradecerme, no la manta, no el contenido del café, sino la cercanía de compartir 2 cafés, que ninguno de los dos se bebió, uno al lado del otro, y oírla decir a ella, no sé qué te puedo decir y cómo te puedo ayudar. Creo que eso es lo único que podemos hacer. Espero haberte contestado. Y no tengas que ir ahora a las situaciones de emergencia con un termo con café. Y por último, la última pregunta es de Claudia y dice que si tienes publicaciones sobre duelo y que dónde puede conseguir tus textos. Sí, tengo, creo que son 3 o 4 publicaciones. Alguna de ellas, 2 me parece, en inglés, otra en italiano, y creo que las 4 o 5 están en español. No tengo ningún problema, es decir, casi todas están publicadas en algún libro, pero no tengo ningún problema en hacer tráfico de influencias, y si escribes un email te los mando encantada. Y no sé, casi me atrevería a decir que para eso tengas que aprender español. Y bueno, Carmen, pues con esto y con muchísimas más preguntas que quedan en el tintero, que por falta de tiempo no se pueden hacer, pero bueno, que también muchas que he ido intentando agruparlas un poco por su contenido, pues con esto cerramos el momento de las preguntas. Y bueno, pues solamente dos minutos que me quedan. Primero, para volveros a agradecer de nuevo el que hayáis parado vuestras actividades, unas las actividades de mañana y otras las actividades de tarde, para que pudiéramos compartir este tiempo. Insisto que me siento abrumada, súper abrumada, porque nunca pensé que iba a tener una acogida tan grande y tan calurosa. Os echo de menos no veros, echo de menos no iros. Por más que me puedo repasar las listas de quiénes sois, sé de algunos y podría decir nombres, pero eso nos llevaría a otra hora. Entonces, miles de gracias, y simplemente anunciaros una cosa, y es, habrá más webinar. Ya tenemos uno que vamos a empezar a programar, no sé si mañana o pasado, ya estará en Facebook y en la página web. Esta vez no seré yo, será Belén Espinosa, y se va a tratar se llama el carrusel de las emociones en tiempos de pandemia. Y es todas las emociones que han surgido y están surgiendo en estos momentos, cómo de alguna manera las podemos trabajar y cómo de alguna manera podemos encontrar el apoyo suficiente para seguir para adelante. Mi idea es después hacer yo otro, que todavía no tengo pensado que os puede interesar y que yo sepa compartir con vosotros. Agradezco encarecidamente vuestra presencia. Mis nervios, que creo que se me veían, espero que los disculpéis, y cuidaros muchísimo, 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 porque nos necesitamos muchísimo los unos a los otros. Y algo que me gusta hacer, cuidaros muchísimo.